Imagine un mundo donde las raíces de lo divino se hunden profundamente en la tierra africana. ¿Se ha preguntado alguna vez si la historia de la humanidad, tal como la conocemos, podría ser solo la punta del iceberg, ocultando capas de conocimientos y misterios olvidados? Tras las narrativas históricas oficiales se esconden verdades sepultadas bajo el peso de los siglos, que insinúan un origen espiritual y sagrado vinculado al continente africano. África, la cuna de la civilización humana, podría no ser solo el lugar de nacimiento de la humanidad física, sino también la cuna de un linaje divino, una línea espiritual conectada directamente con el Creador. Solo unos pocos se atreven a cuestionar los dogmas establecidos, y son aún menos los que están dispuestos a explorar las interconexiones entre la arqueología, los textos bíblicos y la historia espiritual. Los descubrimientos que están por hacerse tienen el poder de transformar no solo nuestra comprensión del origen de la humanidad, sino también de nuestro propio propósito. Libros, textos y registros antiguos sugieren un panorama de la creación mucho más complejo de lo que comúnmente se cree. ¿Es posible que las primeras generaciones espirituales de la humanidad, portadoras de la chispa divina, surgieran precisamente en África? Si esta idea le parece increíble, prepárese para ver hechos, testimonios e historias que desafiarán las percepciones habituales sobre la Biblia, Dios y el papel de África en el plan divino. Nos esperan 10 revelaciones capaces de cambiar la percepción de la realidad. La primera abordará el misterio del linaje divino, un tema poco estudiado y rodeado de interpretaciones contradictorias. Luego, se presentarán testimonios bíblicos y apócrifos que apuntan a un origen sagrado en el continente africano, con citas de versículos olvidados y documentos históricos. A continuación, nos sumergiremos en el mundo de las civilizaciones africanas y su profunda espiritualidad. Culturas antiguas que conservaron las huellas del diseño original del Creador. No se puede ignorar la existencia de un lado oculto de la historia, deliberadamente borrado o distorsionado a lo largo de los siglos. Es precisamente este lado el que se revelará. También se entenderá cómo esta verdad se conecta con la espiritualidad moderna y cómo puede transformar el camino espiritual de cada uno. Se examinarán descubrimientos arqueológicos y científicos que confirman el papel clave de África en el origen de la humanidad, yendo más allá de las teorías aceptadas. Pero no se trata solo de historia, sino de cada uno de nosotros. Se ofrecerán reflexiones sobre cómo estos descubrimientos pueden influir en la vida. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Cómo cambia esto la percepción de Dios? ¿Cómo puede un linaje olvidado redefinir el destino? Prepárese para un viaje fascinante, cuyo objetivo no es dar respuestas definitivas, sino abrir las puertas a la comprensión. Este viaje traerá preguntas, revelaciones y momentos de lucidez que le harán ver las Escrituras y la historia desde una nueva perspectiva. ¿Está listo para descubrir los secretos guardados durante generaciones? ¿Está listo para sorprenderse con lo que se revelará? Esté preparado para que esto le conduzca a una comprensión y conexión más profundas con la verdad divina. Comencemos a explorar los orígenes y los secretos más profundos de la genealogía divina, descorriendo el velo sobre hechos y tradiciones que escapan a la atención del público general. ¿Y si planteamos la hipótesis de que los orígenes del linaje elegido por Dios se encuentran en el continente africano? Este fascinante viaje nos permitirá descubrir secretos ocultos, verdades olvidadas y los más profundos enigmas bíblicos, capaces de transformar radicalmente nuestra visión del mundo. Profundicemos juntos en cada detalle de este camino para despertar la iluminación espiritual que duerme en nuestro interior. En sus primeras páginas la Biblia narra la creación del hombre a partir del polvo de la tierra. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado sobre el lugar específico de este evento? Muchos científicos, arqueólogos e investigadores de las Sagradas Escrituras señalan un detalle intrigante. Todos los hilos conducen a África,
la cuna de la vida desde una perspectiva tanto científica como espiritual. El libro del Génesis menciona ríos y regiones que, tras un estudio detallado, apuntan al continente africano. No es sorprendente que la tierra reconocida como la cuna de la civilización humana sea también el lugar probable del nacimiento del género humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Esta conexión va más allá de la simple geografía. El Creador no eligió un lugar al azar para iniciar su mayor creación, sino un entorno fértil, abundante en vida y riquezas naturales. Y si fue allí donde se estableció un linaje divino olvidado, una línea pura directamente conectada con la esencia de Dios. Muchos rechazan esta posibilidad, educados en narrativas históricas distorsionadas que borran deliberadamente el papel de África de las crónicas antiguas. Sin embargo, al mirar los textos bíblicos desde otro ángulo, se hace evidente que nada es casual. A lo largo de los siglos, África ha mantenido su estatus como un continente de inmenso valor espiritual. Fue aquí donde florecieron civilizaciones que alcanzaron alturas increíbles en sabiduría, cultura y espiritualidad, mucho antes de que otros rincones del mundo dominaran los principios básicos de la organización social. Basta con recordar el antiguo Egipto, Etiopía y Nubia, pueblos que guardaban secretos y símbolos sagrados que los conectaban con las fuerzas divinas y el cosmos. Incluso el Arca de la Alianza, uno de los artefactos más sagrados de la historia bíblica, según las tradiciones, apareció durante un tiempo en suelo africano. Al estudiar el árbol genealógico de las generaciones descritas en la Biblia, queda claro que detrás de los nombres y eventos esconde mucho más de lo que se suele pensar. Las primeras generaciones de la humanidad, descendientes directos de Adán y Eva, caminaron por estas tierras. Tras el diluvio universal, Noé fue testigo de la dispersión de sus descendientes por regiones que muchos eruditos asocian con el continente africano. Esta perspectiva lo cambia todo, pues no se trata solo de una ubicación geográfica, sino de un linaje divino, portador del ADN espiritual de Dios mismo, que posiblemente dejó su huella en las culturas, símbolos y tradiciones africanas modernas. Más allá de las sagradas escrituras, los textos apócrifos y las crónicas antiguas también contienen testimonios históricos que respaldan esta visión. En libros como el libro de Enoc, se pueden encontrar descripciones de seres celestiales y su interacción con el principio divino, lo cual en diversas tradiciones se entrelaza estrechamente con las culturas africanas. La historia moderna, lamentablemente, ha minimizado o desdibujado esta conexión. Sin embargo, si se observan los hechos sin prejuicios, resulta evidente que África ha sido desde tiempos inmemoriales un centro espiritual. Esto explica por qué muchas tradiciones religiosas y espirituales antiguas reconocen este continente como un lugar de poder, sabiduría y misterio. Otro aspecto que merece atención es el relato bíblico de la creación del hombre. Cuando el Todopoderoso insufla en el hombre el aliento de vida, no solo le otorga existencia física, sino que también le transmite una partícula de su esencia divina. Si esto ocurrió en suelo africano, entonces las raíces espirituales de la humanidad están inseparablemente ligadas a esta tierra, su historia y su cultura. No se trata simplemente de una antigua leyenda, sino de una conexión viva que resuena hasta nuestros días. ¿Se ha preguntado por qué tantos descubrimientos arqueológicos significativos continúan ocurriendo en África? Desde restos fósiles de antiguos ancestros hasta artefactos de miles de años de antigüedad, todo parece apuntar a la misma conclusión. Esta tierra guarda secretos que aún nos falta por comprender. Y cuando comparamos estos hallazgos con las pistas bíblicas, comienza a dibujarse ante nosotros una verdad que siempre fue evidente, pero que pocos se atrevieron a explorar. Imagine el impacto que este descubrimiento podría tener en nuestra vida espiritual. Tomar conciencia de que nuestro origen divino pudo haber surgido en África nos impulsa a reconsiderar todas nuestras ideas sobre Dios, nuestra propia identidad y el destino de la humanidad. Y si la clave de nuestra
eventos de la historia bíblica están vinculados a este continente. No es una coincidencia, desde el jardín del Edén, que muchos investigadores sitúan en regiones cercanas a África, hasta los grandes profetas que caminaron por estas tierras, todo apunta a una conexión divina que nunca debió ser olvidada. Es África la cuna del linaje divino. Si ya han reflexionado sobre esta posibilidad, su opinión es de gran valor, pues juntos podemos crear un espacio para la reflexión y la revelación donde estas verdades finalmente sean reconocidas. Esto es solo el comienzo de nuestro viaje, y las investigaciones futuras le llevarán aún más profundo, a historias, pruebas y revelaciones que podrían sacudir sus creencias más arraigadas. Está listo para ver cómo la historia de la humanidad y la Biblia se entrelazan de manera sorprendente con África. Entonces, prepárese para uno de los momentos más emocionantes de esta investigación, donde veremos cómo el linaje de Dios se manifiesta en los textos antiguos y cómo podría seguir vivo hasta hoy. Cuando las Sagradas Escrituras abordan el tema del linaje divino, se refieren a un concepto que va mucho más allá de la genealogía ordinaria y la lista de ancestros. Es, más bien, un hilo espiritual que conecta a la humanidad con el Creador. Ya en los primeros capítulos de la Biblia, vemos cómo Adán y Eva fueron creados por las manos del Señor y recibieron el aliento de vida. Este aliento es esa misma chispa divina, algo que no solo dio inicio a la existencia humana, sino que también estableció una conexión espiritual con el Altísimo. De este modo, este linaje no se limita al aspecto físico, sino que lleva en sí un sello de santidad, un fundamento espiritual que nos recuerda nuestro origen y propósito. Al examinar a los personajes clave de las Escrituras, queda claro que todos forman parte de una única historia. Adán, como progenitor de la humanidad, marca el comienzo del linaje divino. Fue creado a imagen y semejanza del Creador, como si Dios hubiera infundido en él una parte de sí mismo, llamándolo a ser portador de su reflejo y propósito. Pero la historia no termina ahí. Incluso después de la caída en el Edén, la huella divina permaneció en la humanidad, aunque oscurecida por el pecado y el alejamiento de Dios. Luego aparece Noé, otra figura significativa, elegida para reconstruir la historia en un mundo sumido en la corrupción. La Biblia describe a Noé como un hombre justo e íntegro que caminaba con Dios. Esto demuestra que el linaje divino debía ser preservado y que la conexión espiritual del hombre con Dios no debía interrumpirse. Noé y su familia, supervivientes del diluvio, simbolizan la continuación de esta línea sagrada, un legado que trasciende el tiempo y las generaciones. A continuación, sigue Abraham, llamado el padre de la fe, una de las figuras centrales de la narrativa bíblica. Dios le hace una gran promesa, diciéndole que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero no era solo una promesa sobre descendientes, era una promesa espiritual. Abraham debía convertirse en el progenitor de un pueblo elegido, una nación llamada a revelar al mundo al verdadero Dios. Esta promesa lleva consigo el mismo fundamento espiritual que comenzó con Adán y fue preservado por Noé. Una genealogía no solo de sangre, sino también de fe, propósito y conexión con lo divino. Sin embargo, pocos prestan atención a que si este linaje divino realmente tiene sus orígenes en África, como afirman muchas investigaciones bíblicas, esto cambia radicalmente nuestra comprensión de la PARC. Historia de la humanidad. La narrativa adquiere un nuevo significado, mostrando que Dios siempre estuvo presente en esta tierra. Imagine que las raíces de este linaje sagrado están directamente conectadas con las tierras africanas, por donde fluyen los ríos Nilo, Tigris y Éufrates, mencionados en la Biblia. Esta conexión se manifiesta en detalles sutiles, nombres, lugares e historias que a menudo pasan desapercibidos. El profundo misterio del origen divino nos invita a una seria reflexión. ¿Se ha conservado en las personas esta chispa de divinidad?
¿Acaso cada ser humano lleva en sí una partícula de ADN espiritual que lo conecta de manera única con el Creador? Los textos sagrados parecen confirmarlo. Las palabras de Jesús sobre que somos hijos de Dios nos recuerdan la continuidad de este parentesco, solo temporalmente olvidado. Y quizás, al volver a las raíces africanas de la humanidad, estamos recuperando un fragmento perdido de nuestra autoidentificación. Es importante señalar que las generaciones que siguieron a Abraham también demostraron esta conexión con lo divino. Isaac, Jacob, José y Moisés son todos eslabones de una misma cadena, cada uno con su misión única en el plan divino. Las narrativas bíblicas no solo cuentan historias de personas, sino que revelan un hilo espiritual que atraviesa el tiempo y une a la humanidad con un propósito superior. A cada generación, Dios parece confirmar: ustedes son mis hijos, y me acuerdo de ustedes. Este es un mensaje poderoso que nos recuerda que, a pesar de las dificultades y las caídas, el designio divino permanece vigente. Hablando de este linaje, no se puede dejar de mencionar al rey David, elegido por Dios, de quien descendería el Mesías, Jesucristo. Jesús es la culminación de este linaje, el Hijo de Dios encarnado, que vino a restaurar la conexión entre el cielo y la tierra. Es importante recordar que Jesús vivió en una región estrechamente vinculada a África, tanto cultural como geográficamente. ¿Es el linaje divino solo un concepto histórico lejano o una realidad viva presente en cada uno de nosotros? La afirmación "yo llevo la esencia divina" expresa la creencia de que dentro de cada persona hay algo sagrado que la conecta directamente con Dios y con esta historia. No es solo una convicción, sino un reconocimiento de la propia esencia. Al estudiar las escrituras y los textos apócrifos, se pueden encontrar numerosas pistas y referencias que, al unirse, crean una historia convincente sobre la conexión de África con el origen de la humanidad y el linaje divino. La Biblia, contrariamente a la creencia popular, menciona repetidamente lugares, pueblos y eventos que nos obligan a ver el continente africano con nuevos ojos. Es como si entre los versículos se ocultara un hilo sutil que indica que fue allí donde nació algo grandioso. Algo que fue deliberadamente olvidado o silenciado, pero que nunca dejó de existir. Una de las primeras pistas es la descripción de los ríos que regaban el jardín del Edén, que son hijo, tigre y frutos. Muchos eruditos creen que el río Hijo, probablemente Yemen en el original, estaba basado en una región de Cus, que se identifica con Etiopía, el Coral de África. En Génesis 1 dice: el nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Este detalle, aparentemente insignificante, indica que África se menciona desde el principio en las Escrituras como un lugar de importancia espiritual y geográfica. Si el Edén, el lugar donde Dios estableció al primer hombre, está conectado con estas regiones, ¿qué nos dice esto sobre el origen de la humanidad y su vínculo con esta tierra? Los descendientes de Noé representan otro capítulo fascinante en la exploración de las conexiones bíblicas con África. Después del diluvio universal, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los progenitores de diferentes pueblos al dispersarse por la tierra. Merece especial atención Cam, hijo de Noé, quien en la narrativa bíblica es presentado como el antepasado de los pueblos africanos, incluyendo Egipto, Mizraim, Canaán, Cus y Fut. En el libro del Génesis capítulo 10, versículo 6, se indica explícitamente: los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Esto significa que muchos pueblos descritos en los textos bíblicos como portadores de culturas poderosas y avanzadas, como el antiguo Egipto y Nubia, trazan su linaje hasta Cam. De este modo, se observa una clara conexión entre África y una herencia que se remonta a los primeros eventos y tradiciones bíblicas. Sin embargo, para ampliar nuestra comprensión,
Es útil recurrir a los libros apócrifos, que contienen detalles adicionales que profundizan esta conexión. El libro de Enoc, por ejemplo, aunque excluido de la mayoría de las versiones canónicas de la Biblia, es una valiosa fuente de información sobre las primeras etapas de la historia humana. En él se narra la historia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra e interactuaron con los humanos, transmitiéndoles conocimientos y revelaciones. Es notable que muchos de estos relatos apunten a regiones que cultural y geográficamente se corresponden con territorios africanos. Enoc, quien fue llevado por Dios en vida, es descrito como poseedor de un profundo conocimiento celestial. Y muchos investigadores afirman que su libro contiene pistas sobre la interacción de la humanidad con el principio divino precisamente en tierras africanas. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 13, versículo 23, se encuentra otro testimonio irrefutable. ¿Puede el etíope cambiar su piel, o el leopardo sus manchas? Así tampoco podéis vosotros hacer el bien, estando acostumbrados a hacer el mal. Esta cita indica claramente que el término etíope era bien conocido en esa época, lo que demuestra la presencia y la importancia de estos pueblos en el contexto bíblico. El profeta Jeremías, al mencionar a Etiopía, un territorio africano, subraya su papel en el plan divino y en la historia de la fe. Tampoco podemos olvidar a la reina de Saba, una de las figuras más enigmáticas que Es asombroso darse cuenta de que Salomón, considerado el hombre más sabio de su tiempo, quedó profundamente impresionado por la presencia de una reina africana. Además, en el Nuevo Testamento encontramos una importante mención de la presencia africana en las Escrituras. Cuando Jesús iba camino del Calvario, cargando la cruz, Simón de Cirene, originario de la ciudad de Cirene, ubicada en la actual Libia, fue llamado a ayudarle a llevarla. Este detalle tiene un enorme significado, ya que muestra que África estuvo representada incluso en el momento más crucial de la historia de la salvación, en el camino de Jesús hacia el sacrificio. Analizando estos momentos bíblicos en conjunto, se puede ver cómo se forma toda una red de conexiones. África no se presenta como un detalle secundario de la historia, sino como su fundamento, un lugar de origen y destino. Una profundización en este tema permite descubrir que esta conexión está respaldada por numerosos hallazgos arqueológicos que atestiguan la existencia de civilizaciones africanas con conocimientos avanzados mucho antes de que fueran registrados en otras partes del mundo. La construcción de las pirámides, por ejemplo, sigue siendo un misterio para muchos. Sin embargo, no hay duda de que estas grandiosas estructuras evidencian la presencia de un conocimiento casi divino. ¿Fue este conocimiento heredado de un linaje espiritual directamente conectado con Dios? Esta pregunta merece una seria consideración. Los textos apócrifos también contienen información sobre conocimientos ocultos, casi prohibidos, que fueron transmitidos a las primeras generaciones. Muchos de estos libros, como el libro de Enoc o el libro de los Jubileos, fueron excluidos de las versiones oficiales de la Biblia precisamente porque revelaban secretos sobre el comienzo de la humanidad, las relaciones de los ángeles con los humanos y el origen de ciertos linajes sagrados. ¿Qué intentaban contarnos estas antiguas historias sobre las raíces africanas de la humanidad y el linaje de Dios? Para aquellos que sienten una resonancia interna con estas preguntas, la frase «quiero conocer la verdad oculta» expresa el anhelo de sumergirse en estos profundos conocimientos. Esta curiosidad merece ser apoyada y cultivada.
Cuando se habla de las antiguas civilizaciones africanas como Egipto, Nubia y Etiopía, se nos abre un mundo de riqueza cultural, espiritual e histórica que supera con creces los límites de los libros de historia convencionales. Estas culturas dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad y muestran sorprendentes paralelismos con las narrativas bíblicas, como si estuvieran conectadas a la misma fuente divina. Egipto, por ejemplo, ocupa un lugar especial en la Biblia. La historia de José, que ascendió a gobernante gracias a la interpretación de los sueños del faraón, o el Éxodo, liderado por Moisés, donde la grandeza y el poder de esta tierra se convirtieron en el telón de fondo de increíbles milagros descritos en las Escrituras, atestiguan la importancia de esta región. La majestuosidad de las pirámides, una estructura social avanzada y conocimientos avanzados en astronomía y arquitectura, plantean una pregunta lógica. ¿De dónde proviene esta sabiduría? ¿No es acaso un reflejo de una profunda conexión con el principio divino? Nubia, situada al sur de Egipto, también desempeñó un papel importante en la historia. A menudo en la sombra, esta región era famosa por su poder, su riqueza y sus reyes, que en ocasiones gobernaron incluso sobre el propio Egipto. Algunos investigadores creen que los reyes nubios eran venerados como figuras sagradas, con una conexión con el mundo espiritual que trascendía el poder político. Es muy probable que tal veneración estuviera relacionada con la idea de un origen especial, quizás remontándose a los tiempos de Noé o incluso a los primeros patriarcas de la humanidad. La Biblia no menciona directamente a Nubia, pero sí a los pueblos de Cus, descendientes de Cam, hijo de Noé, que se identifican con esta región. La presencia de Cus en las Escrituras subraya que África siempre fue parte de la historia de la salvación, aunque no siempre de manera explícita. Etiopía es otro ejemplo notable. Se menciona repetidamente en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Hechos 8 se relata la historia del eunuco etíope, un alto funcionario de la reina Candace, que lee las Escrituras y es bautizado por Felipe. Este episodio, a menudo pasado por alto, demuestra que el Evangelio y la revelación divina llegaron a África desde los primeros días del cristianismo. Además, en Etiopía existe una fuerte tradición que sostiene que el Arca de la Alianza, la mayor reliquia del antiguo Israel, fue llevada allí y se ha conservado durante siglos. Si esto es cierto, sería una confirmación más del importante papel del continente africano en la preservación del conocimiento divino. Al estudiar la espiritualidad africana, descubrimos que muchas creencias y rituales resuenan con las ideas contenidas en la Biblia. El concepto de un Dios supremo, creador de todo lo existente, ya existía en diversas tradiciones africanas mucho antes de la llegada del cristianismo. El respeto por la vida, la naturaleza, los antepasados y la conexión con una fuerza superior reflejan una visión espiritual que, en gran medida, concuerda con las verdades bíblicas. No sería una exageración suponer que, en algún momento de la historia, estas civilizaciones conservaron ecos de la sabiduría original transmitida por Adán, Noé, Abraham y sus descendientes. Esta sabiduría pudo haberse fragmentado, adaptado o incluso distorsionado con el tiempo, pero su esencia parece seguir viva, recordándonos un origen divino que dejó su huella en todas estas culturas. Egipto, como es sabido, está estrechamente entrelazado con la crónica del pueblo elegido. Fue allí, a orillas del Nilo, donde José, dotado del don de interpretar sueños, salvó a naciones enteras de una hambruna inminente al predecir los tiempos de abundancia y necesidad. Fue allí donde Moisés, guiado por la providencia divina, se levantó contra el poderoso faraón para liberar a los israelitas de la esclavitud y conducirlos por el camino de la libertad. Pero, ¿alguien se ha preguntado por qué precisamente esta tierra se convirtió en el escenario de eventos tan significativos? Quizás se deba a la singular importancia espiritual que poseía, a su papel especial. No se puede pasar por alto que Egipto se encuentra en el continente africano,
en una región envuelta en misterios y dotada de una poderosa fuerza espiritual. Un estudio detenido revela sorprendentes paralelismos entre las antiguas costumbres africanas y los ritos bíblicos. El uso de incienso, la práctica del ayuno, el uso de vestimentas ceremoniales e incluso el acompañamiento musical con tambores sagrados y cánticos, todo ello encuentra su reflejo en ambas tradiciones. ¿Son estas coincidencias casuales o son la clave de un origen común, de aquellos tiempos en que la humanidad estaba más cerca de su Creador y vivía en armonía con los principios divinos? También es interesante cómo estas culturas trataban a sus líderes. En Egipto, el faraón era venerado como un elegido de los dioses, un intermediario entre el cielo y la tierra. Esta concepción no dista mucho de la descripción bíblica de reyes como David o Salomón, que fueron ungidos por Dios y gobernaron como representantes de su autoridad en la tierra. En Etiopía existe la tradición de la reina de Saba, que visitó a Salomón, no solo como una líder política, sino también espiritual, cuya sabiduría y riqueza inspiraban respeto universal. Esta visita, registrada en 1 Reyes 10, atestigua la conexión directa entre las civilizaciones africanas y el pueblo elegido de Dios. ¿No se esconde en estas regiones una parte del linaje divino olvidado? ¿No llevaban en sí los egipcios, nubios y etíopes fragmentos de este linaje, ya sea en su sangre o en su sabiduría? No se puede descartar tal hipótesis, pues la Biblia enseña que Dios siempre ha actuado a través de diferentes pueblos y personas, incluso de aquellos que a los ojos del mundo parecían lejanos al plan divino. Y si el propio Creador dejó signos claros de su presencia en estas civilizaciones, ¿no debería esto impulsarnos a mirarlas con mayor reverencia y curiosidad? La afirmación de que África guarda secretos divinos expresa la creencia de que en estas civilizaciones se oculta una sabiduría que aún está por redescubrir. Es imposible hablar de las raíces divinas de la humanidad, especialmente en el contexto de África, sin abordar su lado oculto y olvidado. ¿Por qué esta parte de la historia se silencia en las escuelas, en los libros de texto e incluso en los sermones? La respuesta no es sencilla, pero no se puede negar que ha existido una intención clara de borrar o distorsionar hechos importantes. ¿Con qué frecuencia se observa que los registros históricos enaltecen a unas civilizaciones y denigran a otras, como si hubiera un esfuerzo deliberado por relegar ciertas verdades al olvido? ¿Fue la verdadera historia del linaje divino olvidado borrada por intereses humanos, políticos e incluso religiosos? Durante siglos, los vencedores de las guerras y las potencias dominantes han escrito la historia. Esto significa que gran parte de lo que conocemos hoy es simplemente una versión conveniente para quienes ostentaban el control. ¿Y qué sucede con las narrativas que amenazan ese poder? Son silenciadas, censuradas y ocultadas. Se excluyen textos antiguos, se prohíben libros, se devalúan tradiciones e incluso se demonizan. Recordemos los libros apócrifos, eliminados de las versiones oficiales de la Biblia. ¿Cuántas verdades importantes sobre el comienzo de la humanidad y la conexión divina con África podrían haber sido simplemente eliminadas? ¿No convenía esto a los líderes religiosos de la época? Muchos investigadores sugieren que ha habido una ocultación deliberada de conocimientos con el fin de controlar la opinión pública. Se argumenta que limitar el acceso a la información sobre el verdadero origen de la humanidad facilita el control y mantiene un estado de confusión. Si se supiera ampliamente que África es la cuna no solo del desarrollo biológico, sino también espiritual de la humanidad, esto podría cambiar radicalmente la visión del mundo. Imagine si se demostrara la existencia en este continente de un linaje divino, poseedor de un poder y una sabiduría, capaces de redefinir nuestra comprensión de Dios y de nosotros mismos. Tal descubrimiento, sin duda, trastocaría el orden mundial existente y sacudiría los sistemas de creencias y poder establecidos.
Es notable que históricamente muchas culturas africanas fueran deliberadamente menospreciadas y asociadas con la idolatría o prácticas malignas, a pesar de que muchas de ellas tenían tradiciones que apuntaban a un principio divino superior. Surge la pregunta, ¿fue esto solo el resultado de prejuicios, o se esconde una razón más profunda detrás de esta ocultación? Al considerar, por ejemplo, el antiguo Egipto, vemos una civilización altamente desarrollada que logró avances significativos en ciencia, astronomía, medicina y arquitectura. Sin embargo, gran parte de la sabiduría de esta civilización se presenta como enigmática o incluso peligrosa. ¿No podría esta sabiduría haberse basado en una conexión con lo divino que debía ser ocultada? Un claro ejemplo de distorsión histórica es el cambio en la imagen de Jesucristo a lo largo de los siglos. Las descripciones originales del Hijo de Dios difieren significativamente de la imagen en que vemos en pinturas y películas. Los textos de tradiciones antiguas apuntan a una apariencia más característica de los pueblos de Oriente Medio y el norte de África. ¿Por qué se produjo esta transformación de la imagen? Intentos de borrar cualquier mención de la conexión de Jesús con los pueblos y regiones africanas. Esto sugiere un posible temor a que se revele una verdad con el poder de liberar las mentes y restaurar la identidad espiritual. Ha notado que existen pasajes bíblicos que rara vez se mencionan en las iglesias, textos en los que Etiopía, Cus, Libia y otros territorios africanos se mencionan en un contexto positivo. Estos pasajes suelen ser ignorados porque contradicen la narrativa dominante de que los pueblos africanos no jugaron un papel importante en el plan de Dios. Sin embargo, los hechos demuestran que desde los tiempos de Abraham, Moisés, José, Salomón e incluso Jesús, África siempre estuvo presente, ya sea como telón de fondo o como participante activo en eventos significativos. Este es un hecho que pocos se atreven a destacar. Tampoco se puede ignorar la influencia del colonialismo y el eurocentrismo en la formación de la narrativa histórica. Durante el dominio de las potencias europeas en territorios africanos, se realizaron intentos sistemáticos de borrar las tradiciones locales, destruir registros antiguos e imponer una versión conveniente de la historia en la que Europa ocupaba un lugar central en el mundo y la civilización. Esto afectó no solo a la historia secular, sino también a la percepción espiritual. Gran parte de nuestro conocimiento de la Biblia ha pasado por los filtros de traducciones e interpretaciones hechas por personas que a menudo perseguían fines políticos o religiosos. Ante esto, surge la pregunta: ¿fue la verdadera historia del linaje divino, conectada con el continente africano, deliberadamente distorsionada para ocultar nuestro verdadero valor e identidad? Si supiéramos la verdad, nos daríamos cuenta de que no somos meros observadores en la historia de la salvación, sino herederos de una esencia sagrada que proviene del Edén. Estas preguntas son de vital importancia y requieren ser discutidas, pues solo así podremos abrir los ojos a lo que está sucediendo. El anhelo por la verdad oculta expresa la convicción de que cierta información ha sido deliberadamente ocultada durante siglos. Participar en la discusión fortalece una comunidad de personas que buscan comprender la realidad. Al reflexionar sobre la formación de nuestra espiritualidad, se hace evidente que a menudo nos desarrollamos dentro de marcos de representación limitados, arraigados en interpretaciones superficiales. Estas interpretaciones, como una neblina, nos ocultan la verdadera naturaleza del Altísimo y nuestra conexión inseparable con Él. La conciencia de la existencia de un linaje divino olvidado, posiblemente con raíces en el continente africano, transforma radicalmente nuestra percepción de la fe. No es solo un hecho histórico, sino un profundo despertar espiritual, un llamado a reconocer la grandeza de nuestra propia identidad espiritual. Surge una pregunta lógica: ¿y si cada uno de nosotros forma parte de este linaje divino? ¿Cómo afectará esto a nuestro estilo de vida, nuestros sentimientos y nuestra relación con Dios?
La influencia de esta revelación no es solo teórica, sino profundamente personal. Las Sagradas Escrituras nos recuerdan repetidamente que somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Pero, ¿creemos sinceramente en esto con todo nuestro corazón? ¿O nos han enseñado durante siglos a considerarnos meros pecadores, indignos y separados de la grandeza divina? Este tipo de pensamiento nos debilita, nos aleja de la verdadera fe, y nos impide darnos cuenta de que el mismo aliento de vida que insufló en Adán, sigue vivo en cada uno de nosotros. Cuando nos damos cuenta de que los orígenes de este linaje divino pueden encontrarse en tierras africanas, comenzamos a ver la historia desde un nuevo ángulo y a valorar más profundamente nuestra espiritualidad. Muchas de las enseñanzas que recibimos se centran exclusivamente en reglas y tradiciones. Sin embargo, Jesucristo vino a romper estos estereotipos y a recordarnos que la verdadera fe consiste en comprender quiénes somos realmente. Sus palabras en el Evangelio de Juan, 10:34. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Apuntan a esta profunda conexión con el Creador, a la chispa divina que habita en cada uno de nosotros. No es una manifestación de orgullo, sino una invitación a recordar el don sagrado con el que hemos sido dotados desde la creación. Imagine si esta herencia espiritual fue deliberadamente olvidada y distorsionada para que nunca descubriéramos nuestro verdadero poder. Al comparar esta comprensión con la espiritualidad africana, descubrimos que muchas tradiciones de este continente conservan la idea del valor divino de cada persona, de su conexión directa con el Creador y los antepasados. Esta percepción resuena con el mensaje bíblico de que tenemos un propósito, de que nuestra existencia no es accidental. Quizás por eso al sumergirnos en esta historia sentimos una respuesta interna, como si una voz dentro de nosotros dijera: esto tiene sentido, siempre ha estado dentro de March. Piénselo. ¿Cómo cambiará su fe si se da cuenta de que puede existir una conexión directa entre usted y este linaje sagrado? Reflexione sobre cómo percibe su vida, sus dificultades e incluso sus sueños. Si lleva en usted una parte de Dios, significa que no está limitado por las opiniones ajenas ni doblegado por las pruebas de la vida. Tiene un gran propósito y una fuerza que trasciende la lógica humana. Quizás la verdadera fe no consiste solo en creer en algo externo, sino en reconocer la presencia divina que ya habita en su interior. Este conocimiento también nos impulsa a reconsiderar nuestras relaciones con los demás. Si todos somos parte de este linaje, si cada uno de nosotros lleva una chispa divina, ¿cómo podemos tratar a los demás con desprecio, odio o indiferencia? La auténtica espiritualidad no reside en la observancia formal de los ritos religiosos, sino en una vida que refleja la convicción de que cada persona es una extensión del Creador. Esto es lo que enseñó Jesucristo cuando resumió toda la ley en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. En esto reside la verdadera manifestación del linaje divino, en el amor incondicional y en el esfuerzo incansable por vivir con dignidad, justicia y misericordia. La conciencia de una profunda interconexión con lo divino transforma la oración, convirtiéndola de una súplica de mendigo en una conversación confidencial de un hijo con un padre amoroso, seguro del acceso constante a su presencia. Imagine la fuerza que otorga una oración dirigida no a una deidad lejana, sino a aquel que habita en nuestro interior, que siempre ha estado y estará. Esto cambia radicalmente la percepción de la fe. Tomar conciencia de ser parte del linaje divino fortalece la convicción interna de nuestra conexión única con el Creador. Reconocer esta verdad abre los ojos a señales que antes pasaban desapercibidas, pequeñas respuestas a las oraciones. Coincidencias no casuales, intuiciones se convierten en manifestaciones claras del plan divino, en el que cada uno desempeña un papel importante. Si estas reflexiones resuenan en
usted, autores quienes necesitan memoria, quienes han perdido la fe en sí mismos y no son conscientes de la fuerza espiritual que espera ser despertada. Los descubrimientos arqueológicos y científicos confirman cada vez con más contundencia el origen africano de la humanidad. Numerosas investigaciones, basadas en fósiles milenarios y restos humanos encontrados en este continente, demuestran que África es la cuna de la civilización. La comparación de estos datos científicos con la narrativa bíblica revela una correspondencia sorprendente, como si la ciencia confirmara gradualmente lo que las Sagradas Escrituras decían desde el principio. Surge la pregunta: ¿por qué este hecho, confirmado por la ciencia y las Escrituras, no se discute más abiertamente? Por ejemplo, los fósiles más antiguos conocidos de Homo sapiens se han encontrado en África Oriental, lo que atestigua la profunda conexión del continente con la formación de la humanidad. Estos hallazgos, llamados por muchos investigadores el eslabón perdido, ayudan a reconstruir la evolución y la historia de los primeros humanos. Al recurrir a la Biblia vemos que estos descubrimientos no contradicen el libro del Génesis, sino que lo complementan. ¿No sería un continente africano, rico en vida y recursos, el lugar más lógico y fértil para crear al hombre del polvo de la tierra? Los hallazgos arqueológicos atestiguan la existencia en África de civilizaciones muy desarrolladas que surgieron miles de años antes de la cronología histórica aceptada. Estructuras, monumentos, herramientas, escritura y complejos sistemas de organización social nos hacen reflexionar sobre el origen de esta sabiduría. Fue transmitida por un linaje especial, una raza divina que guardaba el conocimiento del propio Creador. Las majestuosas pirámides de Egipto, que asombran por su perfección arquitectónica, precisión matemática y orientación astronómica, siguen maravillando a los científicos. ¿Y si estas estructuras no son solo creaciones humanas, sino huellas de una conexión más profunda con lo divino? Las investigaciones de ADN también ofrecen material para la reflexión. Los científicos han descubierto que la mayor diversidad genética del planeta se concentra en África, lo que indica un origen común de todas las poblaciones modernas a partir de este continente. En otras palabras, todos somos descendientes de una misma raíz, lo que coincide con el relato bíblico del origen de la humanidad a partir de Adán y Eva. El concepto científico de la Eva mitocondrial sugiere que todos los seres humanos vivos pueden rastrear su linaje materno hasta una única mujer que vivió en África hace miles de años. ¿No confirma esto lo que ya está revelado en la palabra de Dios? Estos descubrimientos, considerados a la luz de la fe, no refutan la Biblia, sino que la fortalecen. Si Dios es el creador de todo lo que existe, entonces cada detalle descubierto por la ciencia se convierte en una pieza más del rompecabezas divino. Por lo tanto, es necesario estudiar estas pruebas con atención, ya que no solo confirman nuestro origen físico, sino que también nos ayudan a comprender la grandeza del linaje divino al que pertenecemos. Cuando las mentes inquisitivas de los científicos encuentran artefactos antiguos, ya sean herramientas elaboradas con maestría, enigmáticas pinturas rupestres que narran rituales y ceremonias de tiempos pasados, o las majestuosas ruinas de civilizaciones otrora prósperas, todo ello resuena como un eco a través de los siglos, recordándonos una grandeza pasada, un legado que de ninguna manera debe ser olvidado. Junto a esto, existen descubrimientos arqueológicos que afectan directamente la narrativa bíblica, arrojando luz sobre el papel del continente africano en la historia del pueblo elegido. Uno de los ejemplos más llamativos y fascinantes es la tradición de la conexión del Arca de la Alianza con Etiopía. Según leyendas locales y tradiciones orales, el arca fue trasladada a este país durante el reinado del sabio rey Salomón, y esta hipótesis ha sido objeto de estudio y debate científico durante siglos. Si esta versión de los hechos es cierta, entonces África se presenta ante nosotros como la guardiana de una de las mayores reliquias de la historia bíblica,
estableciendo un vínculo inseparable entre la investigación científica, los hechos históricos y los valores espirituales. Y esta conexión no se manifiesta solo en el campo de la arqueología. La propia naturaleza de África, su paisaje único y su posición geográfica, atestiguan que el continente alberga muchos secretos y posee una energía especial e incomparable. Suelos fértiles, abundancia de recursos naturales, una asombrosa diversidad de flora y fauna, todo esto hace de África un lugar único en el planeta, como si estuviera especialmente preparado para ser el escenario de la manifestación de la voluntad divina. No es de extrañar que muchos personajes bíblicos se encontraran en estas tierras, vivieran aquí durante largos periodos o experimentaran aquí eventos trascendentales que dejaron una huella imborrable en sus vidas. Desde el majestuoso Egipto hasta las vastas extensiones del desierto, desde la enigmática Etiopía hasta los antiguos reinos, existe un hilo invisible que une a África con el plan divino destinado a toda la humanidad. Reflexiona por un momento. No somos simplemente productos aleatorios de una evolución ciega, carentes de propósito y sentido. Somos parte de un gran diseño, parte de una línea continua que se origina en Dios y atraviesa generaciones hasta llegar a nosotros, los que vivimos hoy. ¿Quiénes somos, en última instancia? Esta pregunta, que a primera vista parece simple y sin complicaciones, en realidad encierra una enorme profundidad y significado, capaz de cambiar radicalmente nuestra percepción de la vida, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. ¿Somos simplemente una de las muchas especies que surgieron como resultado de una coincidencia fortuita, vagando sin rumbo en un mundo caótico? ¿O hay en cada uno de nosotros algo más, un sello invisible, un ADN espiritual que nos conecta directamente con el Creador? Cuando echamos un vistazo a todo el camino que hemos recorrido, desde el nacimiento de la humanidad en África hasta el linaje divino que se origina en Adán, Noé, Abraham y muchas otras personalidades destacadas, comprendemos que no se trata solo de historia, sino de nuestra autoidentificación. Y esta identidad nadie puede arrebatárnosla, porque nos ha sido otorgada por Dios mismo. Imagine el camino de la vida como un libro fascinante, donde cada capítulo está marcado por eventos únicos, triunfos y fracasos, momentos de alegría y de duelo. Pero, ¿qué sucede cuando se borra de la memoria el primer capítulo, el que define nuestra esencia y nuestros orígenes? La persona corre el riesgo de perder el rumbo, avanzando por la vida sin una comprensión clara de su misión. Esto es precisamente lo que ocurre cuando se niega la naturaleza divina. Muchos dedican un tiempo precioso a buscar sentido en cosas efímeras, riqueza, reconocimiento, logros vacíos, pasando por alto que el verdadero propósito reside en la conciencia de un objetivo superior para el cual fueron creados. Al igual que una pequeña semilla que a primera vista parece insignificante, pero contiene el potencial de un árbol enorme, así también en cada ser humano reside un principio divino.
Esta semilla, cultivada con fe y conocimiento, es capaz de transformar no solo la vida de la persona, sino también el mundo que la rodea. Al reflexionar sobre su papel en el mundo, recuerde que las historias bíblicas no solo narran sobre personajes lejanos, sino que también reflejan los destinos de personas comunes, como Adán, Noé, Abraham, José, Moisés y David, quienes, al tomar conciencia de su conexión con lo divino, se convirtieron en personalidades extraordinarias. No se diferenciaban en nada de los que viven hoy, simplemente tuvieron la fe de creer que llevaban en sí algo sagrado. Y si cada persona comenzara a ver su vida como parte de una misión divina, como la continuación de una línea que se origina en el Edén y atraviesa los siglos. Imagine un río caudaloso que nace de una fuente pura y vivificante. Al descender rápidamente de las montañas, se divide en numerosos afluentes, algunos de los cuales se convierten en ríos caudalosos, mientras que otros se pierden en las arenas, secándose gradualmente. Sin embargo, todos tienen un origen común. Al igual que estos ríos, las personas llevan en sí una partícula del principio divino que emana de una fuente perfecta. La única diferencia radica en cómo cada uno dispone de este don. Si permite que las dudas, los miedos y la ignorancia lo ahoguen, o si lo deja fluir libremente, fortaleciendo la conexión con su verdadera esencia. Es por eso que muchos sienten un vacío interior, sintiendo que algo falta. Les falta la conciencia de su pertenencia a algo más grande, a un linaje sagrado, a un propósito eterno. Quizás por eso está leyendo estas líneas ahora, como si Dios le recordara lo que siempre ha sabido, pero por alguna razón ha olvidado. Usted es único, es parte de una gran historia, lleva en sí la huella de lo divino. Deténgase un momento y hágase estas preguntas. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué está aquí? Estas preguntas pueden causar incomodidad, pero son necesarias para el autoconocimiento. Si nunca ha reflexionado sobre esto, ahora es el momento de empezar. Porque cuando toma conciencia de su verdadera esencia, todo cambia. Su actitud ante los problemas, ante los demás, ante las decisiones que toma. Gana claridad y confianza. Recuerde que este camino de autoconocimiento no necesita recorrerlo solo. Al igual que los grandes hombres y mujeres de fe, puede caminar por la vida de la mano de Dios, fortaleciendo diariamente su conexión con la verdad divina. No espere el momento adecuado, ya ha llegado. La vida es demasiado corta para vivirla sin conciencia de un propósito superior. Crea que fue creado con una intención específica, con un plan que supera todas sus expectativas. Si estas reflexiones resuenan en su alma, si algo dentro de usted dice, esto tiene sentido, pronuncie la frase, soy descendiente del linaje divino, afirmando y recordándose esta verdad. Este tipo de diálogo es fundamental para el crecimiento espiritual conjunto. Si el lector ha llegado hasta estas líneas, demuestra su sed insaciable de conocimiento, su anhelo de penetrar más allá del velo de las explicaciones superficiales y comprender las verdades más profundas. Es un buscador de la verdad divina, perteneciente a ese grupo de personas que aspiran sinceramente a una mayor profundidad espiritual. Este mensaje tiene un valor inmenso y debe ser compartido con aquellos que sienten la necesidad de su sabiduría. Continuaremos este diálogo, abriendo nuevos horizontes de verdad capaces de asombrar la imaginación.